¿Cómo nace en ti el decir, voy a aventármela por la política? Yo no quería. La razón por la que yo me dedico al servicio público es porque yo siempre lo he vivido en mi casa. Mi papá fue presidente municipal. Yo iba a la casa hogar a ver a los niños. Cocinábamos comida para los presos. Siempre estuvimos en ese servicio. Y entonces yo entendía esto de la política como una forma de servicio. Dije, no, es el PRI de siempre, toda la vida, y hacen lo que les da su gana. Y a mí no me gusta la política. Y yo no quiero saber nada de la política. Pero la política la hay en todas partes. Bueno. Quienes le han dado mala imagen a la política pública son los que no tienen principios. Cuando yo estudié leyes, mi papá me dijo, no era una carrera para mujeres. Y entonces mi papá me dijo, tú vas a estudiar Derecho y yo no quiero que te dediques a andar sacando borrachos de la cárcel. Hola, mi nombre es Roel Valadez. Te agradezco que estés aquí y espero que disfrutes el contenido. Si te gusta, te pido que te suscribas para poder llegar a más personas con historias no contadas. Licenciada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, un honor y un gusto poder platicar contigo y con todas las personas que te ven y las que nos van a ver. Primero Dios, que así será. Así será. Gracias. Licenciada, eres Clara Luz Flores Carrizales. Carrales, discúlpame. Ajá. Nacida en Monterrey. Nacida en Monclova, Coahuila. Ok. Sí. Mis papás vivían en Monterrey. Y mi papá estaba estudiando el doctorado es contador, los dos contadores. Y mi mamá, originaria de Coahuila, de San Buenaventura, Coahuila. Ok. Y mi abuela, que está pegadito a Monclova. Y me fue a tener con mi abuela. Ya sabes, como las las mamás, las hijas que vamos a tener los hijos, a que nos cuide la mamá. Pero aquí mi abuela era una mujer muy, muy, muy trabajadora y muy esforzada. Y entonces mi mamá, como su trabajo de mi abuela no era posible venir a quedarse un mes a Monterrey, pues lo que hizo mi mamá fue irme a tener con su abuela, con su mamá, vamos. Y pasó lo mismo con los 4 hermanos, somos 4. Son 3 hombres y yo. He estado acostumbrada a convivir. A lo rudo. A convivir. Una de las cosas que más me han forjado de esta vida con hermanos es que Santo Claus llegaba y traía muchos juguetes de hombres. Y como la sección de mujeres estaba estaba muy chiquita, pues porque era solo yo, no era que trajera muchos, no traía más para ellos. Mi mamá siempre fue muy equilibrada con nosotros en ese tema, bueno, en todos, pero yo sí sentía como que a los hombres les traen muchos juguetes y a mí no me traen juguetes. Claro. Sí. Entonces mi mamá nos fue a tener a Monclova, que era el hospital más cerca de donde mi abuela vivía y trabajaba. Y entonces, por eso nací en Monclova. Y luego nos regresamos otra vez a vivir aquí. Viví aquí como unos 5 o 6 años de mi vida. Luego mi abuela enfermó, mi abuela originaria de Villa Unión, Coahuila. Y enfermó y mi papá se fue a administrar todos los negocios y esas cosas. Y nos fuimos todos para allá. Regresamos regresé yo a los 15 años a estudiar ya la preparatoria y ya me quedé acá. Ya te hiciste regia por adopción. Regia por convicción. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, al final norteños y es una cultura diferente. Digo, no estoy hablando mal de nuestros hermanos del sur, pero la cultura es diferente, ¿no? Es más. Y es más diferente porque la desventaja que tenemos en el norte es que es muy árido y aquí tienes que trabajar o no comes. Entonces, no puedes hacerle así y hay un plátano. Exactamente. Un manguito de los de Veracruz. Por favor. Entonces aquí es muy diferente, ¿no? Por esa situación. No, y además hace un calor diferente, les digo yo. Medio sabroso. ¿Verdad? Sí. El calor de la playa no es el mismo porque se te quita con el mar. Claro. El de nosotros es calor. Muy seco, sí. Y en esta etapa que comentas de que tienes otros 3 hermanos, ¿cómo nace en ti el decir, voy a aventármela por la política? Sé que eres abogada, tienes una maestría en Derecho Administrativo en España, has ocupado muchos puestos. Ahorita le estaba comentando a tu compañera, a tu asistente. Ahorita voy a tener que leer los títulos porque están un poquito largos. Además de muchos puestos muy largos. Pero es que también soy tragaños, entonces parezco de menos edad.
y pareciera que he tenido menos puestos. Pero la experiencia de los puestos tiene que ver con en cada lugar qué resultados puedes tener. Claro. Y entonces cuando vas avanzando en los años, dices qué padre que en cada uno hubo resultados efectivos. Estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces esa es la parte padre de tener años. Uh-huh. Ok. Eres abogada entonces. ¿Y cómo surge en ti? Digo, sé que ocupaste diferentes puestos en la administración antes de ser alcaldesa y diputada, pero ¿cómo nació en ti el decir, para la gente que nos está escuchando, las nuevas generaciones que ahorita ya menos participan en política? Yo tampoco quería. ¿Cómo surgió entonces? Para todos los chavos, yo no quería participar porque decía que era todo mentir. Fíjate, lo mismo que pasa ahora, a mí me pasó. Y la razón por la que yo me dedico al servicio público es porque yo siempre lo he vivido en mi casa. O sea, mi papá fue presidente municipal, también tuvo muchos cargos en el municipio. Entonces, yo desde que llegamos desde que me acuerdo, 5 o 6 años, una cosa así, yo iba a la casa hogar a ver a los niños, yo iba a la casa del adulto mayor a ver a los abuelitos y yo les daba la medicina porque mi mamá lo hacía. Sí. Cocinábamos comida para los presos, nos tocaba un día a la semana hacer la comida de los presos. Wow. Entonces cocinábamos ese día, toda la familia cocinaba para los presos porque eran muchas cantidades además. Entonces, siempre estuvimos en ese servicio. Uh-huh. Y entonces yo entendía esto de la política, vamos, como una forma de servicio. Cuando crezco un poco más, que nos hacemos un poco más rebeldes, dije, no, es el PRI de siempre, toda la vida, y hacen lo que les da su gana. Y entonces yo le dije a mi papá, a mí no me gusta la política. Y yo no quiero saber nada de la política. Uh-huh. Y me dijo, tienes razón, está bien que no te guste el servicio público. Okay. Pero la política la hay en todas partes. Buen punto. En donde tú vivas, a lo que tú te quieras dedicar. Si quieres estar en la iglesia, hay política. Si quieres estar en una empresa, hay política. Entonces tú tienes que saber que esa política siempre tiene que ir acompañada de principios. Quienes le han dado mala imagen a la política pública uh-huh. son los que no tienen principios. Bien. Entonces tú tienes que ver que el principio es, donde sea, si vas a estar en una empresa, te van a hacer política, pero no olvides los principios. Entonces yo quería trabajar en una empresa. Uh-huh. Yo termino de mi carrera, el día de mi graduación, después de la misa de la graduación, porque tuvimos misa, me dice mi papá, bueno, pues ya acabaste de estudiar, tú ya te vas a regresar. Mis papás, por esto que te digo de que aquí y allá, pues gracias a Dios, son una familia de clase media esforzada, ¿sí? Uh-huh. O sea, como todos, ¿no? Sí, claro. Y entonces pudimos tener en alguna oportunidad una casa aquí. Entonces tenemos una casa aquí y aquí vivía yo en mi casa de mis papás. Uh-huh. Pero entonces me dijo, terminaste la carrera, te vas a regresar conmigo allá. Ya te conseguí. Porque cuando yo estudié leyes, también mi papá me dijo que no era una carrera para mujeres. Yeah. Y sí, o sea, éramos 6 en la generación. Y luego nos graduamos 14 mujeres. O sea, de toda la generación. De toda la generación en donde estuve con Enrique Barrios en la escuela. Uh-huh. O sea, de ahí nos conocemos. Y entonces, imagínate, éramos bien poquitas. Ahora ves unas generaciones muy padres, muy bonitas, muy igualitarias, ¿no? Uh-huh. Entonces no había. Y entonces mi papá me dijo, tú vas a estudiar Derecho y yo no quiero que te dediques a andar sacando borrachos de la cárcel. Y entonces le dije, a ver, papá, no quiero que estudies Derecho. Mi papá tenía un hermano nada más.
Y ese hermano tenía una prima, mi única prima. Tengo dos, o sea, como nomás son dos hermanos. Mi mamá no tiene hermanos y mi papá tiene un hermano. Entonces somos de una familia de poquitos primos. Entiendo. Entonces mis únicos primos son 2 mujeres y un hombre. La mayor es una mujer y ella quería estudiar Derecho y mi papá convenció a su hermano mayor de que no debía estudiar Derecho porque no era una carrera para mujeres. Entonces, mi prima todavía me reclama que porque ella no estudió Derecho y yo sí. Entonces, yo lo que hice con mi papá fue, a ver, papá, ¿qué es lo que no te gusta del Derecho? Eso, que estés sacando borrachos de la cárcel y esas cosas, tú tienes que ver con los delincuentes y tal. Y entonces le dije, ok, eso se llama Derecho Penal. No me dedico a ese. Déjame estudiar Derecho y no me dedico al Derecho Penal. Y me dijo, ok, está bien. Entonces, el día que me gradué, me dijo, te vas a ir conmigo a estudiar allá. Y yo, mi amigo, era juez civil. Okay. Te vas a ir ahí de escribiente para que aprendas civil. Porque tú me prometiste que no ibas a dedicarte a eso. Y le dije, papá, nada más que no te prometí que me iba a regresar contigo. O sea, yo me quiero quedar. Me dijo, perfecto, quédate. Nada más que pues yo ya cumplí con darte tu carrera, ya tienes elementos, ahora tú te mantienes sola. Entonces, muy bonito porque fue un aprendizaje muy bonito. Claro. Te he de decir que, pues te digo, como somos una familia de clase media normal, con de esfuerzos de altas y bajas normal, pues estaba acostumbrada a eso y empecé a trabajar en un banco que no me gustó. Porque andaba yo escogiendo como, y entonces ya no me iba a dedicar a lo que mi papá me dijera, pues entonces andaba yo conociendo las ramas del derecho para saber cuál me iba a dedicar. Entonces me fui a un banco, no me gustó. Me fui a una notaría y no me gustó. Me enseñaron mucho los dos porque eran formas diferentes, jefes diferentes. En algunas sacaba copias, en algunas no. O sea, porque ya ven que luego los que empezamos así estamos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es...? Entonces, yo ya estoy conociendo todas las ramas del derecho y mi papá me dijo, y no me gustaban, y entonces quedé como un mes sin trabajo. Y entonces dijo mi papá, estás viviendo en mi casa, no te vas a quedar a vivir en Monterrey sin trabajo. Okay. O trabajas o te regresas. Tienes 15 días para conseguir trabajo. Y entonces en la torre. Entonces fui con un amigo de mi papá a decirle, por favor, dame trabajo. Él era delegado del PRI aquí, en Monterrey, y dame trabajo porque mi papá me quiere regresar. Y me dijo, ¿y cómo? Es que ayúdame donde sea. No importa, hago lo que sea. Lo único que quiero es quedarme para poder conseguir el trabajo ideal. Y me dijo, está bien. Pues lo único que hay es que me dicen que puedo recomendarte, pero no sé si tengas trabajo, porque tienes que ir a hacer una entrevista y ver si hay disponibilidad de tu parte en el municipio de Escobedo. Y le dije, yo no quiero trabajar en la administración pública. O sea, yo ya había dicho que no eso, ¿verdad? Sí. Y me dijo, tú tienes madera de servicio. Yo te conozco desde que eras chiquita. Así que, y le dije, no, estás equivocado. Eso no quiero. Y me dijo, sí. Bueno, pues es lo único que puedo conseguir. Y entonces yo hice mi plan. Y dije, voy a llegar a trabajar. En las tardes voy a ir a conseguir trabajo en una empresa. Y en las mañanas trabajo ahí. O sea, en las mañanas hasta que termine mi turno, ¿no? Sí. Y luego yo ya iba. Pues llegué el primer día y vi a una señora que estaba ahí y que nos sacaba su acta de nacimiento, una señora ya mayor. Y dije, ¿cómo no? Y entonces me moví, le saqué el acta de nacimiento. Y luego una persona que andaba perdida, y entonces me moví, le saqué como perdida y él así. Y entonces inmediatamente el director jurídico, porque era ayudante del director jurídico. Entonces, inmediatamente el director jurídico dijo, ¿esa niña qué? O sea, pues sí, está ahí. Y yo lo que quería era que no hubiera injusticias. La razón por la que estudié Derecho es porque yo quería que no hubiera injusticias. De acuerdo. Entonces, pues créeme que no volví a pensar. O sea, yo entré ahí y no volví a pensar en otro trabajo. Se me olvidó.
pensar en otro trabajo. Entonces, muy bonito, muy bonito. Aprendí mucho. Tuve mis adversidades como mujer, porque por ser mujer no podía llegar a ser mano derecha del director jurídico nunca. Eso me dijo el director jurídico. Wow. Y entonces yo dije que por qué no. Y me dijo que porque las manos derechas de un director jurídico veían cosas muy importantes que solo los hombres podían tratar. Entonces, pues imaginarás, empecé a aprender a callar Okay. y a demostrar. Bien. O sea, era, me callo, está bien, pero demuestro. Y entonces terminé siendo, lo quitaron a él y me pusieron a mí. Wow. De directora jurídica y después de otras administraciones, no inmediatamente, ¿verdad? Claro. Pero, pues eso era, logré cosas que hoy veo y que digo, gracias a Dios que tuve esa gran oportunidad de quitar un rastro que le salía. Nadie lo podía hacer jurídicamente porque decían que no era posible. Y como tú llegas con esa, que ese es un mensaje para mí extraordinario de los jóvenes, por favor no dejemos nunca esta cosa de cómo sí hacer las cosas. Bien. Y como ese empuje de cómo sí. Porque todos decían que no se podía. Y porque ya estaban como inmersos en el no se puede, y yo pude hacerlo y lo hicimos sin pelear, bueno, sí hubo que hacer algunas denuncias y defender y esas cosas, pero al final se fueron convencidos de esa. Y hace poquito me encontré una señora de esa zona y dice, a mí no se me olvida que tú fuiste la que hiciste que eso, y luego y abrimos calles que no se podían. O sea, la avenida Las Torres hoy en Escobedo se hizo gracias a que era yo ayudante del ayudante y hice una estrategia, y entonces por aquí pasan los carros y por aquí, o sea, cosas de esas. Los cabacitos los quité, los cabacitos que estaban sobre la carretera Colombia, los quité yo un fin de semana. A ver, vámonos todos. Yo me fui a cargar tablas con ellos. Era ayudante del director jurídico, sí. Pero muy padre, porque el director jurídico nomás decía, ok. Sí. Y eso que logró, pues, que avanzara. Siempre, cada cargo, y ahorita que dices que tengo muchos, cada uno me ha llevado a otro. O sea, claro. Nunca, pero muy importante decir, nunca he tenido que buscar el otro. ¿Sí? Siempre, cada puesto me lleva al otro. Y yo, entonces, soy de las que pienso que si tú haces muy bien que estás haciendo, y tienes resultados en este puesto que estás haciendo, el otro va a venir. No tienes que estar en un puesto y andar buscando el otro. ¿Sí me explico? Los resultados del que estás hoy te pueden llevar a otro. Y si no tienes resultados en el que estás hoy, no te van a llevar a otro. Okay. ¿Ya? Entonces, pues... muy padre, porque fui ayudante del director jurídico, luego fui directora jurídica, luego fui secretaria del ayuntamiento, luego fui diputada local, sí. Luego fui alcaldesa una vez. Esa vez fue muy difícil para mí, porque recibí 13 atentados. Wow. Fue la época fuerte de... Muy fuerte. Sí. Me peleé muy fuerte con el gobernador entonces, porque había cosas que yo no estaba de acuerdo en que se hacían y que se estaban. Y lo que sí es que nunca, de toda mi vida, se me ha olvidado lo de los principios de mi papá. Bien. Entonces, yo no concebía que yo rescataba carros robados, se los daba a la fiscalía, y la fiscalía cuando salía de Escobedo se le perdían. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo? Y entonces, pues, era combativa. Y yo no sé si te acuerdas, pero en ese entonces éramos Mauricio, Jaime Rodríguez Calderón, que yo no le digo el Bronco porque nunca era el Bronco antes, nomás fue el Bronco cuando iba a ser su personaje. Ok. ¿Ya? Pero era cuando era alcalde, ¿verdad? Ajá. Ok. Ajá. Y yo, contra los demás. Y los demás de ese momento, pues, estaban muy... asustados, a lo mejor. Nosotros también, pero nosotros sí nos enfrentábamos. Claro. Y por eso es que recibí, pues, 13 atentados, momentos muy difíciles de mi vida, muy difíciles, porque además en esos periodos tuve a mis 2 hijos. Sí, recuerdo. Y yo creo que fui la primera mujer presidenta municipal que tuvo hijo
en funciones. Entonces cargaba al niño, te daban así, y luego además, yo mucho de escuchar a la gente, ¿no? Y entonces me acuerdo que un taxista dijo, pues a ver cómo nos va ahora que se embarazó, porque pues embarazada, ¿qué tanto va a cuidar nuestro trabajo? Por eso nomás estoy embarazada. Entonces para mí era un reto mayor, porque yo no olvido una vez que cuando ya éramos electos, Rodrigo Medina y yo, él citó a cada uno de los presidentes municipales. Entonces, cuando llego yo con él, le dije, Rodrigo, ¿sabes la responsabilidad que tenemos? Y me dijo, claro, ¿ya viste? O sea, tenemos 36, porque él es un año mayor que yo. Uh-huh. Entonces, tenemos 37 y 36, podemos ser lo que queramos, imagínate lo que logramos a esta edad, ya sabrás. Y entonces le dije, sí, tienes toda la razón. Pero también es cierto que tenemos la responsabilidad, yo 2 y tú 1. Uh-huh. Y me dijo, ¿cuál? Dije, yo que soy mujer y que soy joven. Y entonces, si lo hago mal, voy a echar a perder la posibilidad de los jóvenes. Y si lo hago mal como mujer, también la posibilidad de las mujeres. Y tú, que eres joven. Y adivina qué me contestó. ¿Qué te contestó? Ay, claro, eres bien amargada. Nunca disfrutas los momentos. Y le dije, pues sí, a lo mejor sí soy amargada, pero sí siento la responsabilidad. Y bueno, pues entonces así fue mi primera administración, muy difícil. Entonces, de ahí, fíjate, secuestran al hijo de mi marido, a mí los 13 atentados, uno de ellos, muchos, muy difíciles. Todos, cada uno tienen un aprendizaje, cada uno de los 13. Pero el más fue que estaba embarazada de Alejandro y me aventaron una bomba en la casa y un policía de los que trabajaban conmigo, que habían pasado el examen de control y confianza, que eran de los buenos, avisó que yo ya había llegado a mi casa a comer. Entonces yo estaba comiendo y me dicen eso, nos aventaron una bomba, yo no escuché, pero me dijeron, entraron los muchachos y me dijeron, nos aventaron una bomba. Ya sabe el general, ya viene el ejército, ya vienen los bomberos. ¿Qué hacemos? Les dije, ustedes quédense allá, yo no me salgo. Aquí me quedo porque si está la bomba afuera de la de la casa, pues mejor aquí me quedo. Yo ya tenía 8 meses de embarazo. Wow, ya casi por dar a luz. Entonces, me dijeron, entraron otra vez, se salieron y entraron otra vez y me dijeron, las balas de los chalecos que estaban en la camioneta están tronando y el humo de la camioneta le puede hacer daño al bebé. Uh-huh. No sabemos hasta dónde va a llegar, así que necesita salirse. Y le dije, si el humo de la camioneta está haciéndole daño le puede hacer daño a mi bebé, nos puede hacer daño a nosotros y le puede hacer daño a los niños de los vecinos. Uh-huh. Entonces les dije, nos vamos a organizar, los que no tengan nada que hacer allá, me ayudan a salir y nos vamos a tocar las puertas de las casas para que se salgan porque ellos tampoco pueden respirar. Entonces eso hicimos. Nos salimos, ya te imaginarás, yo así con eso, tocamos las puertas y sacamos a los niños. Literalmente tú, aún embarazada con el atentado, estuviste tocando puertas para que la gente saliera. Sí. Okay. Y nos fuimos atrás de la colonia, que es como lejos, ¿no? Uh-huh. Y ahí la vecina de Amero atrás me dijo, ¿quieres un vaso de agua, Clara? Y le dije, sí. Tomé el vaso de agua y Alejandro empezó con un temblor muy fuerte, pero muy fuerte. Como si tuvieras mucho miedo, como si tuvieras taquicardia, como si tuvieras así, ¿no? Y yo sentía la panza que se movía así. Entonces, ahí hablé con Dios. Bien. Y le dije que por qué traía a un niño a este mundo así. Wow. Y que era. O sea, que a dónde íbamos a llegar. Uh-huh. Que yo no lo podía traer a ese mundo. Uh-huh. Y entonces decidí transformarlo en hacer. De ahí surge la Proxpol, de ahí surge la justicia cívica, que nace en Escobedo y que nace a nivel nacional. De
De ahí es la inspiración para ver por qué los delincuentes se convierten en delincuentes. Hicimos un estudio muy profundo de por qué Uh-huh. No nacen delincuentes. ¿Por qué los policías se convierten en delincuentes y me acusan? Uh-huh. La persona que el general detiene y sus policías detienen a las personas que fueron parte de. Y el día que dejó la administración, a los 15 días me hablan para decirme que lo soltaron. Entonces yo dije, un caso tan público, un caso tan... Y siendo tú quien eras ocupando ese puesto, ¿no? Imagínate lo que pasa con cualquier persona. Exacto. Dije, no puedo parar. Pero te he de decir que me costó 1 año para salir de mi casa. Yo salí de ser presidenta municipal, soltaron a los delincuentes estos y no podía yo salir de mi casa. ¿Sabes qué me llevó a salir de mi casa? ¿Qué? Que cuando nació mi hija, había pasado ya un tiempo, ya teníamos mucho tiempo y se me acabó la leche. Mm. Y solo estaba un muchacho. Mm. Y entonces dejé a los niños con él y me fui sola a comprar la leche. No sabes el proceso emocional, interno de vivir eso. Y de ahí sale lo de los cursos. Mm. O sea, vamos, yo había estado tomando algunos cursos de ellos porque antes, y yo creo que ahora, las mamás de mi edad todavía, y las mamás jóvenes, no hay una cultura de la salud mental. No. Sí, o sea, no era, voy con un psicólogo. Ojalá y hubiera. Bueno, no había TikTok para ir y ver cosas de cómo le hago cuando sufres un atentado para sobrevivir. ¿Sí me explico? Sí, o sea, claro. No había eso. Tú veías lo que te ponían, podías buscar libros. Que yo busqué muchos y leí muchos en ese año que no pude salir de mi casa. Pero no lo hice porque, fui a los cursos porque eso era una forma de salir. Salí, compré la leche y dije, tengo que actuar. Todo eso era sin salir. Había tomado antes el primer curso y dije, pues a lo mejor eso me puede ayudar. Y me llevé a Belito. Uh-huh. Nos fuimos los dos juntos y tomamos los cursos. Okay. Como miles de mexicanos. Sí. Es importante decir. Sí. Y que miles de mexicanos que no sabíamos a qué se dedicaba un grupo selecto de los que participaban en los cursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada historia de mi vida está hecha de aprendizajes y de fuerza y demás, ¿no? Yo pienso que en la parte esta de los cursos está bonito decir que al final la verdad siempre sale a la luz y que al final la verdad ejemplifica todo porque se llevó un juicio. A mí me acusaron de que yo participé en ese juicio, en esa cosa. Uh-huh. Pero se llevó un juicio. El juicio ya se terminó. Es público. Hay una liga que si quieres te la paso, que pueden meterse. Uh-huh. Y en esa liga se mencionan los nombres de los que posiblemente participaron y de los sentenciados que sí participaron. Y en ningún momento, ni de los de posibles ni los de sentenciados, se menciona mi nombre. Ok. Ya pasó. Fueron cursos que tomé mucho tiempo antes de que pasara de que se hiciera público lo que decían que hicieron estas personas y lo que sentenciaron a estas personas. O sea, obviamente yo, como muchos, no sabíamos a qué se dedicaba ese grupo selecto. Pero ¿qué pasó? Pues que quisieron confundir a la gente. Hoy, pues la verdad, ya está. Lo pueden buscar ahí, pueden saber quién sí participó y quién no participó. Entonces, al final, ¿quién dijo mentiras? De acuerdo. Sí tuve la disyuntiva, y te la tengo que decir, porque muchos de ellos participaron en los cursos. Uh-huh. Y yo tuve la disyuntiva de mencionar su nombre. Pero dije, si los menciono, voy a decir que ellos
formaron parte de algo malo. Y ellos, como yo, acudimos a un curso. Ok. Nombres de personas de las que me acusaron que estuvieron en el curso. Ok. Y tomé la decisión de no decir. Porque si yo decía, y esa era mi defensa, era, pues sí, yo estuve, pero tú también. Y yo no hice nada malo. De acuerdo. Yo solo fui a un curso para superar mis procesos y mis traumas de la administración pública. Claro. De haber enfrentado esa situación de inseguridad y de estar en riesgo mi hijo y de estar en riesgo mi familia, de estar en riesgo yo. Los vecinos me corrieron después de eso. Sí, claro. Dijeron, ya no queremos que vivas aquí, queremos, y yo les dije, entonces quieren que ya no combate la delincuencia. Y me dijeron, no, síguele, pero no cerca de nosotros. Sí. Y esa es una actitud de mucha gente. Sí, estoy de acuerdo. Entonces se necesita, yo no creo que todos seamos malos. ¿No? Yo creo que hay gente que queremos hacer las cosas bien y que el bien siempre va a causar efectos tarde o temprano, la verdad sale a la luz, tarde o temprano el bien triunfa sobre lo que quieran hacer como mal, vamos. Y nunca prevalece. Es imposible sostener una mentira tantísimo tiempo. Por eso la verdad salió a la luz. Es como decía Facundo Cabral, que dice, somos más los buenos, pero el problema del mal es que hace mucho ruido y es muy escandaloso. Y el bien, ahí estamos calladitos. Muy silencioso. Haciendo el bien. O sea, mira, fíjate, ahí yo no los acusé porque el bien era... Ni ellos ni yo hicimos nada malo. Claro. ¿Por qué voy a decir que ellos participaron y quiénes de ellos participaron si yo sé que solo participamos? ¿Sí? Entonces, lograron confundir a mucha gente. Pero también te puedo decir que hoy, por eso digo que todas las experiencias siempre son buenas, hoy la gente sabe la verdad. Hoy la gente sabe... También lo que eligió, cómo se confundió, los que se confundieron. Y también sabe ellos qué hacen. Fíjate cómo están ahora. Ambos dos. Yo no tengo que decir nada. Solita claro. La verdad sale a la luz. Pero fíjate que me llama mucho la atención, Clara, cómo estos vaivienes que has tenido en tu vida los has aprovechado en beneficio no nada más tuyo, sino de la ciudadanía. En cursos, en Proxpol, en todo. O sea... No es nada más me pasó algo y ya no voy a hacer nada, sino que lo transformo y lo regreso en bendición. Algo que me quería hacer daño, lo transformo y te bendigo no nada más a mi familia, sino a la ciudadanía, ¿no? Pues es que yo creo que es la forma de cambiar las cosas. Bien. Y que todas las adversidades siempre tienen un área de oportunidad. O sea, cada atentado era ¿y qué hay que aprender? ¿Qué vamos a hacer? Uno de los atentados... Otro. Íbamos camino a una reunión y era en los límites entre Escobedo y Salinas. Okay. Ya le andas haciendo de mi psicólogo. Y todos los que nos van a ver también. Okay. Y entonces decidimos irnos por el límite de Salinas. Porque no sé de dónde venía de la parte de Escobedo y la calle que pasaba no sé qué. Y entonces, sí. Y el general me había dicho, nunca adelante. Siempre, nunca vaya a bajar el vidrio, nunca. Y todo lo que me dijo, nunca el carro escolta es para que vaya atrás, no para que vaya adelante. El que va adelante no va viendo direcciones, va viendo seguridad. Okay. Y ya sabes, todo eso no lo hice. Yo, ándeles muchachos, ¿por dónde nos vamos? Y esas cosas, ¿no? O sea, porque pues al final terminan siendo tu familia ellos. Claro. Y prefieres estar con ellos que estar con tus hijos, arriesgar a tus hijos, ¿no? Arriesgar a quien está alrededor tuyo. Entonces, nos fuimos. Y los muchachos los detiene un convoy de policías municipales con camionetas raras. Como unas 8 camionetas. Y yo, o sea, los de adelante. Y yo llego atrás. Entonces me dice el muchacho que maneja, son delincuentes. Le dije, no, pero ahí está la policía. Por eso
es la policía con ellos. Sí. Bueno, ¿saben qué estaba haciendo la policía? Desviando los carros para que nosotros estuviéramos... centrados, por así decirlo. En la atención de los delincuentes. Sí, claro, claro. Entonces él desviaba, o sea, ellos desviaban a los carros para que no hubiera tráfico. Uh-huh. Y ellos estar los delincuentes conmigo. Entregarlos en charola de plata, por así decirlo. Entonces se acerca conmigo el jefe con una cosa enorme de arma. Uh-huh. Y me dice, esto ya lo cuento porque él ya está muerto. Entiendo. Me dice, tú que no nos dejas trabajar, nosotros estábamos trabajando muy bien y tienes un militar ahí, porque todo el problema era el militar que yo tenía, yeah. O sea, el general. Y yo me comprometí a poder trabajar con él, ¿no? Por eso yo defiendo tanto a la Guardia Nacional. Uh-huh. Porque su formación, o sea, a mí lo que me ayudó fue la formación del general, la formación militar. Sí, claro. Los principios, los valores, el país primero, estas cosas que surgen de esa formación de la milicia. Claro. Claro que en toda corporación hay un porcentaje de gente que no cumple los principios y los valores de la corporación, pero esos hay que trabajar con ellos permanentemente. Entonces, ellos me dijeron eso. Tu militar, no sé qué. Dije, ok. Yo le había marcado, cuando el muchacho me dijo eso, le marqué al general. Y desde entonces estoy en contra de los celulares que nos piden la clave. Porque no sabes cómo me temblaban las manos, sí, claro, para poder ponerle la clave y hablarle al general. Entonces, lo puse en altavoz, lo dejé ahí. Le dije, general, son malos. ¿Dónde está? Le dije, no sé, ubíqueme. Nos venimos de acá para tal lugar. Avísele al ejército porque está mal. Vienen para acá, son tantas camionetas, eran como 30. Wow. Entonces, era muy complicado salir. A los muchachos del carro de enfrente los tenían muy golpeados. Claro. Los bajaron, Entonces se acerca conmigo y me dice, baja el vidrio. Y le dije, no voy a bajar el vidrio. Uh-huh. ¿Qué quieres? Decirte que tu militar, todo eso que les digo. Y entonces le dije, ok, está bien. Entonces tu militar, no sé, está bien. ¿Qué hacemos? Entonces, como que no supo qué hacer. Uh-huh. Yo no lo hice, he de decir. Si me vuelve a pasar, no sé cómo voy a reaccionar. De acuerdo. ¿Sí? No lo piensas en ese momento. Lo que sí es que cuando ellos me dijeron, vete, les dije, no me voy. Mis muchachos. Y me dijo, no, vete tú, ahorita te los mando. Dije, no me los vas a mandar, no me voy. Entonces me dijo, vieja loca, todo lo demás, insultos que te puedas imaginar. Te estoy diciendo, apuntada, sí, con el arma esa grandotota, te estoy diciendo que te vayas. Pues te estoy diciendo que no me voy a ir. Y te voy a decir por qué no me fui. Porque si yo los dejaba, lo primero que pensé es, ¿qué le voy a decir a sus esposas? Ellos me cuidan a mí. Y si yo me voy, ¿con qué cara llego? Nos cuidamos todos. Entonces no me voy. Entonces empecé a notar que se puso nervioso. El arma, sí, la movía, se la volvió a acomodar y empezó las manos así como que, ¿qué hago? Le dije, se van ellos primero y luego me voy yo. Pero ¿no ves cómo están? Tú los pusiste así. Los subes al carro y se van ellos primero y si no, no, yo me voy. Y tú sabes. Entonces les dijo a los pelados que tenía que los ayudaran a subirse al carro. Los ayudaron a subirse al carro y hasta que no arrancaron ellos me fui yo. Detrás de ellos y como veníamos, ¿no? A los 100 metros me encontré al ejército. Entendí que tenían miedo
de que llegara el ejército y entonces ya nadie Claro. iba a vivir. Afortunadamente pasó así. Yo pienso que eso no pasa gratis. Dios te deja para algo. Bien. Y no puedo robar oxígeno consumir oxígeno del mundo. Claro. Y que Dios, yo no pienso presentarme con Dios y cuando me muera y decir, pero tuve la oportunidad de ayudar y no ayudé. Entonces, primera lección, toda adversidad tiene una área de oportunidad chiquitita, pero la hay. Y toda oportunidad y la razón por la que vivimos es por una. A lo mejor algunos no la sabemos. Algunos la vamos construyendo en nuestro camino. Pero siempre es por algo y para algo. Entonces debemos de tomar y enfrentar, aunque sean adversidades, de la mejor forma. La Biblia dice que para los que creemos en Cristo, todas las cosas obran para bien. Aún la adversidad esta las que vives. Crees que no. Aún las que crees que no. Uh-huh. ¿De dónde sacaste la fuerza y el valor en ese momento para decir eso y hablar con esta persona de que si no se van ellos, no me voy yo? Yo siempre he dicho, y lo dije cuando en mi primer proceso, que no fue valor. No fue valor. Okay. Fue cobardía. O sea, yo tenía mucho miedo de enfrentarme a las esposas de los muchachos. Okay. Yo pienso. O sea, de ser malagradecida. Ellas me prestaban a sus esposos para que me cuidaran a mí. Ok. Te lo voy a cambiar. Creo que es esa parte de valentía, porque la valentía no es la ausencia de miedo. Es aún tenerlo y enfrentar la situación. Bueno, entonces fue valentía. Es valentía. Sí, entonces fue valentía, pero te digo que era esa parte de con qué cara les llego a decir los dejé y no aparecieron. Sí. Porque estaban muy golpeados. A uno le quebraron 6 costillas. O sea, estaban muy golpeados. Uh-huh. Gracias a Dios los 2 sobrevivieron y pasó. Y pasó el momento, ¿no? O sea, uno falleció ya por otra circunstancia y el otro, cuando lo veo, es una cosa más allá del acompañamiento, del compañerismo, de la familia. Pues sabemos que vivimos cosas difíciles. Sí. Eso pasa mucho, por decir, en la guerra. Cuando se enfrentan al enemigo, se hace la hermandad. Por eso hay una Band of Brothers. Es una serie que se llama Hermandad en las Trincheras, porque eso acerca mucho a la gente. Es el acercamiento que tuviste con ellos, de que fue algo muy fuerte lo que vivieron y se acercaron mucho como familia, ¿no? Sí. Sí, eso fue. Entonces, ¿qué te dijo? Muchos aprendizajes extraordinarios. Luego nace, te digo, la justicia cívica. Porque, ¿por qué se convierten en delincuentes? Porque no nacen delincuentes. Entonces, yo le llamaba eliminar la fábrica de delincuentes, que era la violencia familiar. Hoy se llama atención a las causas. Ok. Entonces, ¿cómo crees que no me siento extraordinaria de estar trabajando en los mejores lugares después? O sea, gracias a esas mentiras que me inventaron, tuve la gran oportunidad de trabajar en el gobierno del presidente Andrés Manuel, de ir a sus juntas de gabinete a las 6 de la mañana y conocer cómo primero era la gente. Uh-huh. Antes que lo demás. Y no era que no quería a los demás. O sea, no era que no quería a los empresarios. Es que era primero la gente. Okay. ¿Sí? Me acuerdo cuando uno de los huracanes de Acapulco, uh-huh, pues la propuesta en el momento era cómo está la gente. Y entonces le reportaban los hoteles no sé qué, los edificios no sé qué, los puentes no sé qué, la gente. Él decía. Y ellos le reportaban lo material. Sí.
Y él decía, la gente. Y luego cuando el plan para armarlo, le presentaron un plan en donde le dijeron que había que apoyar a no sé quién, a los empresarios para que entonces tuvieran trabajo, para que no sé qué. Primero denles de comer a la gente, dijo. Uh-huh. Y después piensan en otra cosa. No se distraigan en otra cosa, porque primero necesita esa gente comer. Sí. Entonces es esa parte. Yo no te quiero decir que no lo veía así. Yo me tocó el huracán Gilberto. No teníamos agua en todo el municipio para tomar. Era una cosa muy difícil. Y yo duré con el huracán Gilberto 3 días completos sin comer y sin dormir. Porque me la pasé sacando gente, ayudando, ubicando, dándoles, ¿me entiendes? Entre un lugar y otro agarraba una galleta, no te quiero decir, o sea, porque sí, no me hubiera desmayado, ¿verdad? y me tomaba un agua, me tomaba una coca y síguele, porque no podías dejarlos, ¿sí? Y el ejemplo era tuyo, porque tu equipo no va si tú no estás, ¿sí? Tiene que saber, y tu equipo no le puedes ordenar hacer una cosa que tú nunca has hecho. Entonces tienes que estar con el equipo en ordenarle una cosa que tú... Es verdad que hay especialistas, pero tú ya sabes qué es, ¿no? Por eso para mí la experiencia en el servicio público es muy importante. Y entonces haber estado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en donde los exámenes de control y confianza para entrar a ese lugar son exámenes de película o de serie. Okay, ¿sí? O sea... el iris, si estás y si eres, qué capacidad tienes de mentir, o sea, impresionante. ¿sí? ¿Tú crees que si yo hubiera tenido algo de lo poquito que me acusaron, hubiera podido estar ahí? Nunca. Claro. Pero además, construir esta parte de cómo hacer y darles a los policías, porque yo no coincido en la gente que acusa a los policías de que son ellos los responsables. Yo pienso que los policías, obviamente, como insisto, como en toda corporación, fíjate, el 70%, 60-70% de una corporación está ahí por trabajo, por necesidad. El otro porcentaje está por convicción. Es muy poco. Y eso es en una corporación policíaca o en una corporación empresarial. De acuerdo. ¿Cuál es la tarea del empresario o la tarea del presidente municipal, la gobernadora, del gobernador, de la presidenta? Convencer al 60% o al 30% de ese o al 70%, lo más que puedas de ese que solo está por trabajo, a que lo haga por convicción. Y entonces en ese momento... la empresa que sea da un potencial mucho mayor, o el servicio público, la dependencia que sea, entonces hace su servicio con pasión. Claro. Eso es la clave. Pero si tú no sabes cómo hacerlo, y tú no tienes convicción, y tú no tienes principios, y no has pasado por miles de cosas en el ejercicio del servicio público, no lo puedes hacer. Entonces... en el Secretariado Ejecutivo tuve esa gran oportunidad de conocer a esta gran mujer, la hoy secretaria de Gobernación, entonces secretaria de Seguridad. Nos convencimos de lo mismo, tuvimos muchos resultados, pero luego ahora en atención a las causas estoy en el puesto que es... Bueno, soy diputada federal con licencia, la que más votos tuvo en todo el estado. Porcentualmente. Y... imagínate, ¿tú crees que la gente de Escobedo, si hubiera sido cierto todo lo que inventaron de mí, iban a votar así por mí? Pues claro que no, porque la gente está ahí y me ve, ¿no? Y luego tuve el honor de que la presidenta de México me invita a trabajar con ella. Además de que era diputada, dijo, no, déjalo y vente conmigo a trabajar en la Unidad de Asuntos Religiosos, Construcción de Paz y Prevención Social. O sea, todo lo mismo que hacía y entonces entiendes por qué te pasan las cosas. Claro. Todas las cosas. Todas. Entiendo por qué confundieron a Nuevo León. Sí. Porque yo tenía que ir a hacer eso. Y lo tenía que hacer nada más, no nada más en Nuevo León, lo tenía que hacer a nivel nacional. Entonces,
yo pienso y yo soy una mujer que creo que toda adversidad sirve y tiene una luz de esperanza y después lo vamos a entender. A lo mejor ahorita no lo entendemos, pero después sí lo vamos a entender. Quería llegar a esta parte que comentas que en el 2021 hay una etapa muy oscura, no tuya, sino para ti. O sea, la hicieron en contra tuya, ¿no? Yo quería tener también esta entrevista, Clara, porque yo necesitaba escuchar lo que estoy escuchando. Yo no conocía evidentemente todo lo que estás diciendo, pero yo veo esa versión. Entonces vimos, la gente nos vendieron una idea con un video que salió en el 2021. Donde me agarró el pelo y me acusaron de que coqueteaba porque me agarraba el pelo. Y yo lo que necesito que entienda y que vea la gente es que está ahí el video, es obvio, pero está tu versión. Lo que necesito y que quiero que vea la gente es que en base a eso creas un análisis y un criterio propio. Y que se no metan te a la liga del juicio. Ahorita te la dejo. Bien. Que se metan a la liga del juicio, que vean cómo está. También que se metan a ver los atentados. Sí. Y le hago así porque hace mucho que no los veo yo, no tengo ganas de verlos. Y sí, nos tenemos que informar bien. Sí, el problema es que, ahorita en redes sociales que el expresidente decía benditas redes sociales cuando te benefician, pero cuando se te vienen en contra es toda una campaña de desprestigio, ¿no? Entonces, cuando pase eso, por favor, busquen criterios, busquen opiniones de la persona involucrada para saber qué pasó y en base a eso ya puedes tomar una decisión y un criterio. Algo como dices tú, si hubiera sido cierto todo esto, pues la gente de Escobedo te hubiera dicho gracias, pero no. Claro. No, bueno, me eligieron 3 veces. Sí, sí. 3 veces fui presidenta municipal de Escobedo. Diputada federal y diputada local. Diputada federal y diputada local. Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Y ahora la Unidad de Asuntos Religiosos, Construcción de Paz y Prevención Social. Hay un medio chistecillo que dicen que antes era Escomiedo y después de Claros fue Escobello. Yo pienso que es un municipio que me ha dado esa confianza y que no la puedo defraudar todavía. Claro. O sea, entiendo. Que es mi motor, ¿sí? Yo cuando me dan un voto, siento una gran responsabilidad, no de carga, sino de carga le hago como si tuviera un costal, ¿no? No de costal, sino de lo tengo que traducir en algo, o sea, vamos, no lo puedo defraudar, pero se tiene que traducir en esperanza. Sí. Porque lo hacen así, o sea, cuando me votan, me votan con esperanza, no me votan con otro tipo de situación, sino con esperanza. Entonces, yo les tengo que dar esa esperanza y además tengo que darles la razón, ¿sí? Porque ellos tienen derecho a tener la razón. Claro. Entonces, cuando me votan, no pueden no tener la razón. Yo les tengo que dar herramientas para que tengan la razón. Elementos. Hablando de esto, vamos a poner ahorita ya termina tu día y despiertas mañana el día siguiente y te das cuenta que eres la primera gobernadora de Nuevo León. ¿Qué harías? ¿Qué 3 decisiones o 4 o 5 decisiones harías si fueras la gobernadora? Al siguiente día, el lunes, después de haber ganado la elección, yo pienso que se tienen que hacer muchas cosas. Yo pienso que Nuevo León... Mira, la razón por la que yo decidí ser candidata en el 21, a pesar de lo que estaba pasando, es porque me invitan a participar. No sé si te acuerdas que todos los partidos me invitaron. Sí. Y me invita el PAN. Y casi decía que sí. Casi. Pero en las últimas reuniones me dijeron que estábamos puestos de acuerdo. No, para las nuevas generaciones, antes el PRI y el PAN no eran socios. Nos vendían que estaban peleados. ¿Sí? Okay. Eran los 2 partidos que existían y nos vendían que estaban peleados. Entonces, y que competíamos en las elecciones. Entonces, el día que yo supe que eso no era así, yo lo sospechaba, pero no sabía.
El día que yo supe que eso no era así fue cuando el PAN me invita a ser su candidato. Entonces avanzo y esa persona me dice que voy a ser su candidata, pero que en Guadalupe va a ganar el PRI. Porque vamos a poner un mal candidato en el PAN para que el PRI gane. Y en San Pedro va a ganar el PAN porque vamos a poner un mal candidato del PRI para que el PAN gane. Y entonces yo le dije, ¿y por qué hacemos elecciones? Claro. Mejor no hagamos elecciones y pongan a quien quieran. Ese dinero gastémoslo en la gente. Y entonces yo ¿sí? Uh-huh. Y me dijeron, ay, claro que no. O sea, eso no es así. Uh-huh. Y les dije, bueno, ¿y los diputados locales? Hay gente muy buena en el PAN. Yo reconozco mucha gente en el PAN que puede ser diputado local y que va a ser con principios. Uh-huh. Porque hay mucha gente muy buena en el PAN que tiene principios. Como uh-huh. hay mucha gente muy buena en el PRI. Sí, claro. Hay que decir que el problema no son los que son los priistas. Son los que toman las decisiones uh-huh. y las usan para repartirse poder. Y entonces les dije, panistas, o sea, no, esos ya están decididos. Nosotros sabemos, mira, distrito fulano va a ganar el PRI, distrito... ¿Cómo? Entonces, ¿cómo voy a ganar? ¿Quién va a hacer campaña conmigo? Les dije. Uh-huh. Y me dijeron, tú no te preocupes, tú vas a ganar. Entonces dije, no, yo no quiero así. Y no se trata de ganar, se trata de hacer las cosas. La razón por la que el presidente Andrés Manuel me invita uh-huh. a hablar la primera vez es porque me dijo, porque se enteró que le dije que no al PAN. Entonces dijo, ¿por qué le dijiste que no al PAN? Hubieras ganado, hubieras sido gobernadora, nadie te hubiera atacado. Bueno, eso digo hoy, ¿verdad? Él me dijo, hubiera sido gobernadora. Nadie te hubiera atacado, me lo dijo después de la elección. Uh-huh. Y le dije, pues, ¿por qué? ¿Para costa de qué? Claro. ¿Del acuerdo de qué? ¿Con quién? Sí. ¿En manos de quién? Alguien me dice ahora, le hubieras dicho que sí al PAN y a todo que sí. Y luego, cuando ya fueras gobernadora, les decía siempre no. Tampoco soy así. Claro. No puedo ser así. Yo sí soy de convicciones y yo sí creo que hay un momento para todo y yo creo que hay que construir y yo creo que nuestra participación en el deber ser, aunque no nos favorezca lo que queramos, debe de ser. Uh-huh. Entonces, decidí no participar en el PAN y me invita el presidente Andrés Manuel. Había otra persona que él me dijo que él tenía compromiso con esa persona para ser candidato. Uh-huh. Y yo le dije, ¿cómo a qué me invita? Yo le ayudo, pero nomás dígame a qué. Claro. Porque yo ya no voy a ser candidata. Y yo veía que eso fue una de las razones muy importantes para mí, porque entonces, ¿por qué se engaña a la gente? Uh-huh. ¿Sí? Segunda razón muy importante para mí es que los problemas de Nuevo León eran muy complicados. La deuda estaba altísima, el Bronco había vendido una idea que no era, el tema de la movilidad ya estaba complicado y no sabíamos que éramos felices. ¿Sí? Y entonces yo decía, hay muchos problemas en Nuevo León y yo quiero participar. Entonces, hoy te puedo decir, y yo en la campaña del 21 siempre dije, el primer día, al otro día de levantarme, uh-huh. lo que voy a hacer es ver el tema de la contaminación. Bien. Ver el tema de la movilidad. Tengo que hablar con las personas. Entonces, al siguiente día, porque no puedes esperarte a la transición. Cuando ya sabes qué hacer, ya empiezas a trabajar desde el siguiente día. De acuerdo. Porque es muy importante decirlo, y eso lo quiero decir para quienes aprendan. Es muy importante saber que cuando tú tienes la oportunidad de gobernar y eres electo, uh-huh. quien está en funciones ya no tiene el poder tan fuerte y el electo tampoco. Entonces hay personas, ahí nacen siempre las colonias irregulares, o sea, hay personas que abusan de la gente y les engañan de cosas porque hay un vacío de poder. Sí. Entonces, no, la transición empieza el siguiente día. Y en ese día empiezas a atacar y a ver los problemas y a enfrentarte a los problemas más importantes. Bueno, yo creo que los problemas que vienen el 21
son peccata minuta Okay. con los que hay hoy. Okay. La deuda es impresionante. Es impresionante. Es insostenible. El Estado está en quiebra. Casi. Sí. Si nos asustábamos de la deuda de Rodrigo Medina, nos dijo el Bronco y voy. Si nos asustábamos de la deuda del Bronco, este gobierno, desgraciadamente, por la condición política, por la falta de experiencia, no lo sé, estamos en condiciones económicas complicadas. Y la única forma de poder resolver las condiciones económicas es en una colaboración permanente de trabajo con el gobierno federal. Nuestra presidenta ha mostrado que sigue atendiendo a Nuevo León y que sigue haciendo cosas. El dinero de lo del metro, pues es dinero federal. Sí. El dinero para la Interserrana, que desgraciadamente tampoco se va a terminar, es federal. El dinero, o sea, ella ha hecho, y el presidente Andrés Manuel no ha olvidado a Nuevo León. La razón por la que se hizo esta visión de lo del agua y eso es precisamente porque el gobierno federal dijo no voy a dejar solo a Nuevo León. Pero si el gobierno federal tendría a alguien que sepa gobernar, que tenga la misma visión humanista, en donde dices primero la gente, en donde sean gobiernos honestos, porque a ver, yo te voy a decir, a mí me acusaron de puras cosas efímeras. Habiendo ejercido un presupuesto de miles de millones de pesos el día de hoy, después del secretariado y demás, y nunca, en ningún momento tengo un señalamiento de corrupción. No hay. Nomás dicen que me hice rica. Nomás dicen que... ¿Sí? Ajá. ¿De dónde? ¿Cómo? Bien. Tiene que haber algo. ¿Sí? No lo hay. Y no lo hay porque hay ese compromiso de honestidad. Sigo viviendo en la misma casa, soy la misma persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Que imagínate si hubiera esa empatía, de esa garantía de honestidad, de esa garantía de principios, de esa garantía de visión de la gente es primero y que todo lo demás se va a resolver. Y de esa capacidad de innovación al hacer políticas públicas importantes de innovadoras, imagínate lo que pudiera hacerse para Nuevo León. Es lo que necesita Nuevo León. Voy a terminar con dos cosas porque ya tu gente se me está diciendo, ya. Te agradezco mucho antes esto de... Voy a terminar con dos cosas. Tuve la oportunidad también de entrevistar a Tatiana Cloutier y yo en ese momento dije, y te lo voy a decir a ti también, yo no comulgo mucho con el partido en el que estás, pero le dije a Tatiana, y hoy te lo digo a ti, si pudiera considerar a alguien de ese partido, serías tú también. Por lo que estás comentando ahorita, por la persona que estás mostrando ser, que te dije, tenemos amigos en común, Quique Barrios, el doctor Ángel Valle de la O, y nuestra amiga que nos consiguió la cita. Saludos. Porque considero esto muy importante, ellos me hablaron muy bien de ti, y yo dije, entonces no es la que nos mostraron en un video y toda la campaña que se hizo, hay otra persona atrás y es la que hoy pude conocer. Entonces agradezco mucho esto. No, al contrario, muchas gracias. Siempre cierro con dos cosas. Una va a ser que el teléfono, si pudiera recibir una llamada, ¿de quién sería? ¿Qué te diría? ¿Y qué te gustaría decirle? No hay tiempo, no hay distancias. Puedes tomarlo y hablar. Lo veo porque además de que es rojo, pero sería mi papá. Se fue este año, el año pasado. O sea, va a cumplir un año. Y yo creo que me diría que siguiera. Siempre, cuando cada adversidad decía, acuérdate, los principios, no te dejes caer, ánimo. Y pues como toda hija, la inspiración es muy fuerte. Yo tuve la bendición de tenerlo muchos años de mi vida. Sí. También hay que decir que hay personas que no tienen esa bendición. Y bueno, pues yo le agradecería todos esos años de su vida conmigo. Le agradecería todo su legado y le diría que
seguiré luchando por esos principios. Excelente. Gracias. Siempre termino con una pequeña oración por el invitado, la invitada. Entonces, Clara Luz, quiero bendecir tu vida. Quiero que esa mano poderosa de Dios que siempre ha estado contigo y con tu familia, siempre esté ahí. Que ciegue a las personas que quieran hacerte daño, que las quite del camino, que allane tu camino, que siempre te acompañe, que Él sea tu escolta también, que sea la escolta de tus escoltas, que también los cuide a ellos, que cuide a sus familias, que todo lo que puedas hacer como lo has hecho hasta ahorita prospere y que lleve fruto y que lo lleve en abundancia. Entonces, que la bendición de Dios siempre esté contigo en las decisiones que vayas a tomar, los puestos en los que estés, que siempre seas sensible a su voz, que siempre sigas la dirección de Él y que la mano poderosa de Dios siempre vaya contigo y te bendiga en donde estés, a ti, a toda tu familia, todo lo que emprendas. Amén. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gracias de nuevo, Cuenta, por la invitación. Iracema fue la que me hizo el contacto. También Saludos. Aquí las asistentes, gracias. Y muchas gracias por la oportunidad. Ojalá que no sea la primera ni la última. Me faltó tiempo. Ah, ya sé, a mí también. Pero es gracias. Que no te dejé ni preguntarme nada. No, casi. Al contrario, estuvo bien. Yo lo que necesitaba y que creo que la gente necesita es esa versión, porque si solo compramos la versión de un video, emitimos un mal juicio. Mejor ya tengo ese video, ya tengo la versión ahora real. Y además el tiempo de la efervescencia ya pasó. Exacto, ya quemaron la carta. Juzgar. Ya quemaron la carta. Ya. No, ya si me van a inventar más cosas, pues ya les voy a decir otra vez. O sea, mi respuesta va a ser otra vez. Exactamente. Sí. De nuevo, muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias para los que nos estén escuchando y viendo. Gracias por comentar, suscribirse, compartir, like y hypear, que no sé qué es eso, pero es nuevo. No. Entonces, gracias por todo esto. Gracias también a las personas que están atrás de las cámaras, Max, Weman, tu comitiva. Muchas gracias por estar aquí y sé que van a un compromiso. Es que traemos porra. No se crean. Traemos porra. Muchachos, son mis amigas. Sí. Muchas gracias de nuevo y bendiciones. Muchas gracias.